¿Cómo están, apreciados hermanos? Da un gusto tenerlos aquí nuevamente hoy en esta alocución virtual, en esta reunión virtual. Es un gozo para mí poder llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de sermones a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, y estamos en el capítulo 13. Recordemos que el apóstol Pablo ha venido hablando de la necesidad de conservar la armonía en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y él ha venido hablando acerca de que todos somos miembros los unos de los otros, que todos nos necesitamos y que como miembros de un cuerpo todos debemos de trabajar unidos en armonía para la salud general del cuerpo. Pero para eso es necesario, dice el apóstol, la práctica del amor. Y también ha venido explicando que el amor tiene varios significados. El amor que hay que tener en la iglesia no es el amor simplemente que tenemos entre la familia, no es el amor que se tiene entre amigos, sino que habla del amor de Dios. Y ese amor que en griego se llama amor agape, es decir, el amor de Dios, amor desinteresado como el de Cristo, que dio su vida por nosotros para salvarnos. Todo lo que un cristiano hace debe estar marcado por el amor de Dios, porque de lo contrario no sirve para nada. Así que vamos a leer aquí en el capítulo 13 de 1 de Corintios, el versículo 4. Allí el apóstol habla de varias cualidades del amor. Dice en el versículo 4, en primer lugar, el amor es sufrido, ya lo vimos, es benigno, de eso se trató hace 8 días, y hoy el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. La palabra envidia proviene del griego selú o seleu, de donde viene celo, aunque literalmente la palabra original significa es hervir, como una ebullición interna, una ebullición interna. La idea entonces se refiere a la persona que está hirviendo de celos por algo o por alguna causa, o que está hirviendo de envidia por las cosas o cualidades que otro tiene. Son dos palabras muy similares, casi, con una leve excepción. Este envidiar o estar celoso tiene dos aspectos. En un buen sentido, uno puede estar lleno de celo por hacer el bien, estar celoso en la búsqueda del bien. Por ejemplo, cuando uno dice, tengo celo por las cosas de Dios, desde esa perspectiva el celo es bueno. Y en segundo lugar, en un mal sentido, es cuando envidiamos a otro porque le va bien o tiene mejores cosas o mejores cualidades que nosotros. Los que estudian este asunto dicen que es un sentimiento que a veces se expresa en tristeza o enojo, porque no se tiene lo que uno desearía tener para sí mismo, para uno solo, algo que otro posee. El envidioso quiere tener la casa o el carro o el trabajo que otro tiene y sufre por no tenerlo. Finalmente puede darse que termina odiando y calumniando al otro porque no puede tener las cosas o las cualidades del otro.
y entonces se llena de resentimiento y de una actitud muy negativa. Sobre este asunto entonces de la envidia, tenemos ejemplos en la Biblia que quisiera tratarlos ahora. La envidia genera codicia y va llevando a otros pecados. Incluso puede llevar a cometer homicidio. De ahí la gravedad de este asunto. Uno de esos ejemplos bíblicos es el de José en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos la historia de José que hemos leído muchas veces, aquel joven que sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, hasta el punto que en un viaje que hicieron, se deshicieron de José y lo lanzaron a un hueco profundo para que muriese allí. Pero luego, por intervención de otro hermano, decidieron venderlo a unos mercaderes. En Génesis 37:11 nosotros encontramos este relato, Génesis 37:11. ¿Qué dice allí? Solamente vamos a leer este versículo. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y le tenían envidia también porque su padre lo prefería a él, lo quería a él como un hijo especial. Y por eso ellos se llenaron de celos y de envidia, sus hermanos, y quisieron matarlo. Otro caso, otro ejemplo en la Biblia es el de Saúl y David. Saúl fue un rey malo. No se comportó a la altura del llamamiento que Dios le había dado. Después de sus muchos abusos como rey, el Señor decidió quitarlo del trono, deponerlo. Así que eligió a David como su sucesor. Y David era joven. Y bueno, pasó el tiempo. Hay muchas historias que leer sobre esto. Pero estaban en guerra con los filisteos. Y leemos en la palabra que David mató a Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba a todo el mundo. Y cuando él mató a Goliat y obtuvo la victoria sobre los filisteos, y regresó, las mujeres salieron a recibirlo con danzas y coros cantando. Uno lee esto en 1 Samuel 18, 6, 7. 1 Samuel 18, 6, 7. Dice así el episodio. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. En otras palabras, Saúl mató a 1000. Pero David a 10,000. Así que entonces Saúl se llenó de envidia, porque vio que David tenía ahora el apoyo del pueblo. Estaba siendo considerado más valiente. Y a partir de ese momento, Saúl buscó la forma de matar a David por los celos y la envidia. El propio Señor Jesucristo fue objeto de la envidia. Cuando él fue arrestado para ser sentenciado a muerte y compareció ante Pilatos, uno lee en Marcos 15:10 algo que registra muy importante. Marcos capítulo 15, versículo 10. Dice lo siguiente, del 9 dice, y Pilato le respondió al pueblo, diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. De manera que ante Pilato Jesús fue sentenciado. Y Pilato sabía como gobernante que querían matar a Jesús por envidia. Sin embargo, pudieron más sus intereses políticos, de tal manera que finalmente sentenció a Jesús a la muerte. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Salmo 22. Porque habla proféticamente de los sufrimientos de Jesús. Y entre otras cosas, en este Salmo 22, en el versículo 16, dice lo siguiente. Dice, ¿por qué perros me han rodeado? Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero aquí los enemigos de Jesús son descritos como perros hambrientos por su deseo de matarle. Es por todos estos asuntos que el apóstol Pablo dice que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la comunidad de los santos, se debe practicar el amor, porque el amor no tiene envidia. Al contrario, se alegra que otros les vaya bien, que otros sean mejores, que otros tengan. Por naturaleza nosotros somos tentados a no desear el bienestar de los demás. Quisiéramos que solamente nosotros pudiéramos disfrutar de aquello que otros tienen. Pero el amor cristiano es dadivoso. Siempre está inspirado en el amor de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor nos dice lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 34. El Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo que quiere decir aquí el Señor es que si uno aprecia a su hermano, aprecia a sus hermanos en la iglesia, pues uno quiere que les vaya bien, que prosperen, que salgan adelante. Uno se goza en sus bendiciones. Los celos y la envidia comienzan cuando, en lugar de admirar las cosas de los demás, se empieza a generar un resentimiento hacia lo que otros tienen, hacia otras personas. Y esa es la actitud de muchas acciones terribles en el mundo. La Biblia ilustra esto una y otra vez. Envidiar no es mostrar el amor de Cristo, quien lo abandonó todo por el bien de nosotros. Tenemos un llamado para que en la iglesia se haga todo con humildad. San Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos enseña algo muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice a la iglesia, es decir, a nosotros, dice, nada hagáis por contienda. Es decir, no hagan nada por pelea, por enemistad, o por vanagloria, es decir, por orgullo. Y hay dos pecados aquí que hay que evitar. Primero, no menospreciar a ningún hermano, porque ahí en 3 sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Siempre uno considerando a los demás y viendo las cosas buenas y las bendiciones de Dios en ellos también. No menospreciar a nadie en la iglesia. Y en segundo lugar, dejar el egoísmo. Versículo 4 dice,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y por qué? Porque así lo hizo nuestro Señor. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos está diciendo aquí la Escritura que Cristo Jesús, siendo igual a Dios, estando en la gloria y comunión con el Padre, no se aferró a su posición privilegiada, sino que se despojó a sí mismo y vino a este mundo de pecado, haciéndose hombre para llevar por nosotros las consecuencias del pecado, nuestras tristezas, penurias, dolor y todo lo que experimentamos como humanos en este mundo. Así las cosas, este amor que no tiene envidia es muy necesario. Muy necesario en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque al fin y al cabo todo esto que está diciendo el apóstol aquí en 1 Corintios 13 tiene como objetivo buscar la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero para eso es necesario el amor que no tiene envidia, además de otras cosas que él menciona acá. En la iglesia de Corinto habían algunos que sentían envidia por el liderazgo de otros o por los dones de otros, y por esa actitud estaban demostrando que no tenían amor, porque el amor no tiene envidia de lo que otros tienen. Y por supuesto que es un pecado que quizás muchos de nosotros lo hemos experimentado alguna vez. Así que Pablo escribe que la envidia entre los hermanos perjudica el buen entendimiento entre ellos y afecta la salud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El amor genuino no envidia las posiciones de privilegio que otros tienen en la iglesia. El problema en la iglesia de Corinto es que los hermanos estaban siendo tentados a tener envidia hacia otros. Envidiaban a quienes tenían ciertos dones, a quienes tenían ciertas cualidades, ciertos ministerios exitosos. Por eso Pablo escribió al comienzo de su carta, aquí en 1 Corintios, al comienzo en el capítulo 3, algo que ya leímos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Él le dijo a la iglesia lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues aún sois carnales. Casi es como si Pablo les estuviera diciendo: ustedes todavía no se han convertido. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es la pregunta. Por otra parte, tenemos también las palabras de Santiago. Santiago en el capítulo 3, versículo 14. Él nos dice lo siguiente, Santiago capítulo 3, versículo 14. Y podemos leer desde el 13, dice: a la iglesia, a nosotros, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, Santiago nos dice que si en la iglesia hay alguien que presume de inteligente, debe demostrarlo. ¿Cómo? Siendo manso, tranquilo, sosegado. Pero si en la iglesia las personas son envidiosas, peleadoras, pues están actuando con la inteligencia del diablo. Es Satanás el que siembra perturbación y perversidades en las personas que se dejan usar por él. Una iglesia así va a ser destruida. Y este amor que no tiene envidia es muy necesario en nuestra santificación. En el Proverbio 14:30, el sabio nos dice lo siguiente, Proverbio 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esto quiere decir que cuando uno está en paz con Dios, todas las emociones están en un equilibrio saludable. El contraste con esto es la envidia que carcome, como una enfermedad que va consumiendo los huesos y la médula de la vida moral de un hombre. Por eso habla aquí de un corazón apacible. Ese corazón apacible se obtiene por la gracia de Dios. Está tranquilo porque practica la verdad, la justicia, la santidad. Y eso nos libra de muchas enfermedades. Últimamente se han hecho estudios sobre la influencia de las emociones y la mente sobre las enfermedades. Ciertos trastornos psicológicos generan un efecto físico, provocando alguna consecuencia negativa en el organismo. Es por eso que un corazón tranquilo, un corazón libre de ira, de envidia y cosas como pasiones y perturbaciones contribuye mucho a la salud del cuerpo y a la comodidad de la vida. Pero la envidia dice aquí que es como carcoma. Es la podredumbre de los huesos. Un hombre que envidia la felicidad y la prosperidad de los demás no solo afecta su vida emocional y mental, sino que debilita y consume las partes más fuertes de su cuerpo, los huesos. Es como un comején dentro de él. La envidia es como un comején, como la podredumbre en la madera. Así es la envidia en los huesos. En este ejemplo que nos está poniendo aquí para darnos a entender lo grave y lo perjudicial de esta pasión pecaminosa. Pero evitamos la envidia no solamente porque perjudica nuestra salud física, mental y espiritual, sino sobre todo porque es un pecado que no agrada a Dios. Y como no agrada a Dios, debemos renunciar a este pecado. Un hombre que amaba a Dios como David experimentó la envidia. En circunstancias adversas, un cristiano puede ser tentado a envidiar la prosperidad de los impíos. Pero si estamos guiados por el Espíritu Santo, venceremos esa tentación. Esto le sucedió a David.
Si miramos el Salmo 73, en el Salmo 73, en el versículo, iniciamos con el versículo 2 y 3. ¿Qué dice? Dice David, creo que no es David, es Asaf, pero era un creyente que experimentó esa aflicción y ese pecado de la envidia. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él vio que los orgullosos y vanidosos vivían tranquilos. Nada los preocupaba, todo les salía bien. Y yendo al versículo 6 dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Es decir, eran orgullosos y altivos, creyéndose mejores que los demás. Además habían enriquecido, porque dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Así que este hombre creyente, muy deprimido, pensó, mire cómo le va de bien a la gente mala y a los impíos. ¿Qué saco yo con estar orando, adorando y tratando de ser mejor? Lo único que he ganado es una zanahoria. Menos mal que al fin reconoció que esa era una manera de pensar equivocada y después de orar se dio cuenta que a esos hombres malos que no temen a Dios, tarde o temprano les llegará el juicio. Entonces se tranquilizó y dejó de envidiarles. Porque el amor no es envidioso. ¿Qué tenemos que envidiarles a quienes no tienen a Cristo? Al contrario, debemos tenerles compasión porque andan en camino de muerte. Así tengan mucho dinero o posición. Debemos renunciar a este pecado porque está identificado como una de las obras de la carne. Esto quiere decir que cuando uno es envidioso, no está dando el fruto del Espíritu, sino actuando como un inconverso. El amor de Dios que ha sido derramado en el corazón del cristiano actúa de otra manera. No tiene envidia, es generoso. Así las cosas, entonces podemos concluir lo siguiente. La envidia es una pasión humana, pecaminosa, atroz, causa mucho daño y nos hace desgraciados. Es una tentación que no podemos permitir en nuestra vida. Cuando sintamos este deseo pecaminoso de envidiar a otros, debemos ponernos a orar para que el Señor disipe esos celos malsanos en nosotros. Es mejor ser celoso por las cosas de Dios. Por eso la Biblia nos habla frecuentemente en el Antiguo Testamento que Dios es celoso de su pueblo y no quiere que su pueblo se prostituya con otros dioses. Sea celoso por las cosas de Dios, como Jesús. La razón por la cual el Señor en una ocasión echó del templo a los vendedores fue por este celo de Dios. En Juan 2:17, Juan 2:17, ahí tenemos ese pasaje donde el Señor echa a los vendedores del templo y dice que cuando vieron que Él hizo eso,
Él dice en el versículo 16, el Señor dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es decir, el celo por las cosas de Dios lo consumía, pero era un celo adecuado. Necesitamos este celo por las cosas de Dios, en lugar de estar envidiando lo que tienen los demás. Preocupémonos por ser mejores cristianos, más consagrados, más temerosos. Preocupémonos por ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Trabajemos en esto, porque el amor no tiene envidia. Que Dios nos ayude a lograrlo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, eterno Dios, por esta enseñanza que tú nos has dejado en la palabra, al explicarnos en qué consiste el verdadero amor, el amor de Dios. Y hemos visto que entre las cualidades que tiene una de ellas es que el amor no tiene envidia. Padre Celestial, gracias Señor, por lo que tú nos has dado a cada uno en la vida, por las cosas que tenemos, por la salud, por la familia, por la vida, por todo. Recibimos eso con agrado y con alegría como tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no tener ese pecado de la envidia hacia lo que otros tienen. Ayúdanos, Padre, a estar conforme. Como dice la Escritura, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.